Gloria al Señor. Dios me les bendiga, mis hermanos, en este hermoso y precioso día que el Señor nos está regalando. Es un privilegio para mí, pastor de la Iglesia Centro Cristiano Familiar en Springfield. Es un privilegio poder llegar hasta sus hogares, esperando que allí donde ustedes estén, observando y escuchando este saludo y luego la palabra del Señor, estén gozando de ricas bendiciones en el Señor. Ciertamente, aunque no estamos físicamente aquí presentes en la casa del Señor, pero gracias al Señor que por medio de este programa podemos comunicarnos y saludarnos a la misma vez. Siento mucho en mi corazón no poder verles, pero sé que en el Señor están bien y que el Señor los va a guardar y los va a proteger. Saludo a mis hermanos en diferentes partes de aquí de los Estados Unidos, igualmente a los hermanos en México, Dios me les bendiga, en Centroamérica, Suramérica y en todas las partes del mundo, donde quiera que estén observando, pues la verdad les saludo con todo mi corazón, con todo mi ser, esperando siempre que nuestro Dios Todopoderoso les esté bendiciendo. Quiero en este hermoso día poder compartir con ustedes un tema que creo yo que es algo hermoso, algo precioso de poder meditar en este tema. Y ese tema lo he tomado de allá de la escritura del libro de Ezequiel, en el capítulo 33. Dice la palabra en el verso 18. Dice la palabra del Señor: cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Hay dos cosas importantes aquí: el justo y el impío. El justo, si se apartare de su justicia, el justo, si se apartare de caminar rectamente delante de Dios, si el justo, vamos a poner la palabra aquí, si el cristiano, el creyente, aquel que un día entregó su vida a Jesucristo, si se apartare, dice la Biblia, del caminar con Dios e hiciere la iniquidad, dice, morirá por ello. Hablamos en dos sentidos de morir: sentido espiritual, ciertamente que nos aparta, nos separa de esa comunión con Dios. Y luego el verso 19 dice: y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Aquellos que, por ejemplo, usted y yo que hemos conocido al Señor Jesucristo, es un privilegio, ¿verdad? Que después de tener una vida muy alejada y apartada del Señor, hoy tenemos vida, y como lo dice la palabra, vida en abundancia. Entonces, usando dos textos como lectura, quiero introducirme con el tema: Dios es justo. Dios es justo. En estos días que estamos viviendo, mucha gente expresa, ¿verdad? O cuando sucede cualquier problema, catástrofe que suceda, lo que sea, más que mucha cantidad de gente muere, muchas personas se preguntan: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? Y se empieza a hacerse tantas preguntas, ¿verdad? Muchas veces cuestionando a Dios por lo que está sucediendo. Pero no siempre son juicios de Dios, sino que muchas veces la mano del hombre provoca como lo que estamos viviendo. Ciertamente Dios, en su libertad que ha dado, ¿verdad?, al hombre, ese libre albedrío que ha dado al hombre, pues Dios lo permite, pero es obra muchas veces del mismo hombre que lleva a fracasos como los que hoy en día se está viviendo a nivel mundial. Pero Dios es justo. Dios es justo. El injusto aquí viene a ser el hombre.
nosotros mismos. Entonces, en esta tarde, en estos minutos que quiero comunicarme con ustedes, mis hermanos, quiero que meditemos juntos. Ahí usted abra la palabra del Señor, ¿verdad?, en su hogar, o si va quizás manejando y lleva a lo mejor algo, ¿verdad?, donde usted pueda ir observando o escuchando, pues en el libro de Ezequiel hay una palabra muy hermosa y en la cual yo quiero meditar en esta tarde. Sabemos que los predicadores, aquellos que anuncian las verdades divinas, aquellos que anuncian el evangelio, somos como lo remarca, lo señala, dice que somos los atalayas, aquellos mensajeros, aquellos proclamadores de la palabra, los atalayas, aquellos que manifiestan la palabra del Señor. Y si hablamos en ese sentido, la Biblia dice que desde muchos años atrás, desde el tiempo de los apóstoles, se ha venido predicando el evangelio, se ha venido anunciando el evangelio y se ha venido proclamando como un atalaya, un proclamador, anunciando la palabra del Señor. Y una de las cosas que siempre se ha señalado para la iglesia es el mensaje que el atalaya ha proclamado siempre, es la venida del Señor Jesucristo. Pero en la venida del Señor Jesucristo siempre también se señalaba las señales que iban a suceder antes de la venida del Señor Jesucristo. Todas estas señales que estamos viendo, hemos visto, porque a lo mejor estas pestes que estamos viviendo ahorita, son, como dije al principio, son cosas que muchas veces el hombre mismo las fabrica, el mismo hombre las hace por su forma de ser. Pero vemos una de las cosas que Dios en su misericordia, en su grande amor, ha dado siempre la oportunidad de poder arreglarse las vidas de aquellos que muchas veces caminamos alejados de Él o que no le hemos conocido, hablando de los que no le conocen al Señor. Y entonces se da cuenta que el mensaje ha sido eso, que el fin se acerca, y eso ha sido uno de los mensajes que se ha proclamado por siempre y se está proclamando. Estas señales son señales que se están viendo, pero aún no es el fin. Pueden haber señales más peores en el futuro. Pueden haber terremotos en el futuro. Pueden haber guerras en el futuro. Pueden haber otras pestes peores que esta en el futuro. Y la han habido, porque son señales que han venido complementándose. Son señales que han venido tomando realidad. Eso nos indica a nosotros que la palabra de Dios se cumple. Por eso los proclamadores de la palabra, del evangelio, somos unos atalayas, proclamando a la gente del amor de Dios, de la misericordia de Dios y de que el Señor viene pronto para la iglesia también. Entonces en esta tarde yo quiero, mis hermanos, en este día hermoso, quiero tomar, ¿verdad?, la historia del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel fue llamado para proclamar como un atalaya la palabra de Dios. Esa palabra que le venía a su boca, el profeta tenía que proclamarla, tenía que expresarla como un atalaya. Y si no lo hacía, la sangre de aquellas personas iban a venir sobre él. Entonces nosotros, los pastores, evangelistas y todos los predicadores, hemos sido llamados para proclamar como un atalaya, para decir lo que viene, para decir lo que va a acontecer, ¿verdad?, conforme a la palabra en el futuro. No un futuro adivinándolo, no, futuro en el sentido de la palabra, lo que la palabra indica. Vuelvo a recalcar, lo que está sucediendo es algo que ahí está en la palabra del Señor. Entonces en esta tarde yo soy un atalaya, pero quiero leer la Biblia. Ahí usted puede tener en Ezequiel, en el capítulo 33, vamos a estar viendo parte de todo ese capítulo. Y dice en el verso 2, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra,
y el atalaya viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se percibiere, y viendo la espada, lo heriré. Su sangre será sobre su cabeza. Oye bien esta palabra: cuando trajere yo espada sobre la tierra. Estas pestes que estamos viendo ahorita en estos días, que están muriendo multitudes de gente, es algo que Dios lo ha permitido. Es algo que Dios lo ha permitido, pero realmente no es algo que ha venido de parte de Dios como castigo para el hombre, sino que el mismo hombre lo ha traído a cabo, y el mismo hombre se ha hecho el mismo problema. Pero Dios, en su misericordia, es tan grande que hoy en este día está dando la oportunidad para que ustedes, los que no conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador, por medio de los atalayas que hoy en día estamos predicando, por medio de la internet, por medio personal, por medio de las congregaciones, el atalaya está proclamando la palabra y está anunciando que todo esto que está aconteciendo van a ser cosas, y son cosas difíciles, pero vienen cosas más peores todavía. Vienen cosas más peores todavía. Esto no es nada en comparación con lo que viene. Y esto es lo que los atalayas estaban proclamando. Entonces Dios le dice al profeta que si el atalaya no anunciare cuando viene el peligro, y que si el atalaya anunciare cuando venga el peligro, y la gente no pone la atención, dice la Biblia, entonces la sangre del que muere no irá sobre el atalaya, sino sobre aquel que no dio la atención a la palabra. Pero si el atalaya viere los problemas que vienen, las guerras que vienen y todo lo que está sucediendo, si no proclamar el amor de Dios, y esta gente muriera o muriere, dice que la sangre de esta gente que va a morir iría sobre el atalaya. Entonces, se ha predicado el evangelio en todo el mundo, hoy en día, en todo el mundo. Estos días, las redes sociales se han llenado donde no hay una predicación a nivel mundial. Por ejemplo, en mi caso, yo no puedo ir personalmente a hogares allá en Centroamérica o México o en Sudamérica, pero a través de las redes yo estoy llegando a esos lugares. Y así estamos cubriendo el mundo con el evangelio, porque somos atalayas diciéndole a la gente: Cristo viene, diciéndole a la iglesia: prepárate, Cristo viene, diciéndole a la gente que no conocen del Señor Jesucristo: acepta al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Él te ama, Él tiene misericordia de ti, no importa lo que seas o lo que hagas. Si tú vienes a los pies de Cristo, Él te perdona y te hace nueva criatura. Eso es lo que estamos haciendo los atalayas. Un día también a mí un atalaya me predicó el evangelio, anunció el evangelio a mi vida, y Dios tuvo la misericordia hacia mí. Entonces, la sangre de los que mueren sin Cristo irían prácticamente, digamos, serían culpables ellos mismos por no atender la palabra del Señor. Pues pienso que nosotros los proclamadores de la palabra estamos con esa disposición de poder seguir anunciando y proclamando lo que es el evangelio del Señor Jesucristo. Esta historia, bueno, no es historia, prácticamente es la palabra del Señor a la boca del profeta Ezequiel. En el capítulo 33 estamos nosotros compartiendo juntos, digo nosotros porque sé que ahí están ustedes juntamente conmigo abriendo la palabra y estudiándola. Hay tres cosas que vamos a ver en este capítulo. Lo primero que vamos a ver es en el verso 7, Dios le dice al profeta: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Dios llamó al profeta con el único propósito de ser un atalaya para la casa de Israel, o sea, un proclamador de la palabra del Señor. Un proclamador de la palabra del Señor, el profeta Ezequiel.
Y dice la Biblia en el verso 8 al 9, quiero leerles a ustedes, dice, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Oiga la responsabilidad que Dios le dio al profeta, siendo un atalaya. Dios lo llamó para ser un atalaya, un proclamador de la palabra. Si yo digo al impío, dice la Biblia, si yo digo al impío, dice Dios, y el impío muriere, dice, dice, si yo le digo al impío, de cierto morirás, dice, y si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Como queriendo decir, has tenido la oportunidad de hablarle la palabra y no le hablaste, y el impío muriere, habiéndote yo dicho que le hables de la palabra, esa sangre de ese hombre irá sobre ti. Y luego dice el verso 9, y si tú avisares al impío de su mal camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Y eso es lo que se está haciendo hoy. Se está proclamando la palabra. Somos atalaya. Dios llamó a Ezequiel. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Dios ha llamado predicadores, Dios ha llamado pastores, Dios ha llamado proclamadores, Dios ha llamado atalayas que proclamen la palabra, que proclamen el evangelio. Y el Señor Jesucristo preparó a sus 12 discípulos para que proclamaran el evangelio, para que hablaran del evangelio. Y ellos lo hicieron. Les costó la vida. Ellos murieron predicando el evangelio. El apóstol Pablo fue llamado, tal como Ezequiel fue llamado, para ser un atalaya. Pablo también fue un atalaya, un proclamador del evangelio, y murió predicando el evangelio. ¿Y cuántas almas vinieron a los pies de Cristo por medio del atalaya, que fue Pablo? Y desde Pablo han habido muchos, y Dios me ha llamado a mí, ha llamado a otros, y seguirá llamando mientras Él no venga, seguirá llamando proclamadores del evangelio. ¿Para qué? ¿Y por qué? Para que nadie tenga la excusa de decir que no han escuchado el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas. En estos días que estamos viviendo, días difíciles, días de tribulación humanamente hablándolo, para nosotros como iglesia, Cristo es nuestra confianza, Cristo es nuestra ayuda, nuestro socorro. Aunque dije la vez pasada que aunque humanamente tenemos momentos quizás de miedo o lo que sea, pero humanamente, pero un 99% es nuestra confianza en Dios. Y por eso estamos aquí proclamándote y diciéndote, Cristo te ama. A ti que no has conocido del Señor Jesucristo, quiero decirte que Él murió en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre por ti para comprarte y hacerte una nueva criatura, tal como lo ha hecho con muchos de mis hermanos que le hemos conocido como nuestro Señor y Salvador. Pero a otros nos ha llamado como atalayas, como proclamadores. Y si no lo hacemos, la sangre de la gente que no conoce de Cristo, de esa gente, irá sobre nosotros. Pero yo estoy aquí proclamándote y diciéndote como un atalaya, Cristo te llama, Cristo te ama, Cristo tiene salvación para ti. Igual para mis hermanos que ya le conocen. Quiero decirles como un atalaya, como un proclamador, sigan adelante, afírmense que lo que estamos viviendo todavía no es el fin. Pero si fuera el fin, prepárense, estemos listos, como dice el coro, ¿verdad? Estemos listos todos los hermanos, porque la venida de Cristo está bien cerca. Otra de las cosas que Dios le dijo al profeta en el verso 7, le dijo al principio, le dijo, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y luego le dice, y oirás la palabra de mi boca. ¿Qué quiere decir eso? Que el atalaya no iba a ir a hablar lo que él pensaba. El atalaya iba a ir a hablar lo que Dios le iba a poner en su boca. ¿Y qué es lo que predicamos los atalayas? Te predicamos a Jesucristo.
No te puedo decir, como atalaya, no te puedo decir que hay un hombre que perdona pecados. No te puedo decir que hay una iglesia que te puede perdonar pecados. No, te estaría mintiendo. Yo como un atalaya, tal como Dios le dijo al profeta Jeremías y al profeta Ezequiel, perdón, y oirás la palabra de mi boca, oirás la palabra de mi boca. No vas a ir a hablar lo que tú pienses, no vas a ir a hablar lo que tú creas, vas a hablar lo que yo te ponga en mi boca. Es una responsabilidad. No de hablarte de un hombre, de una religión, sino de hablarte del amor de Cristo. Y a la iglesia que conoce al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, es hablarte la palabra, expresarte la palabra, no hablarte lo que yo piense o lo que yo crea. No decir, tal hombre tiene el poder para perdón de pecados, tal iglesia tiene el poder para perdonarte los pecados. No, como atalaya te quiero decir que el único nombre y la única poderosa para perdonar pecado es la sangre de Jesucristo. Dios mismo es el único que puede perdonarte y darte salvación y vida eterna por medio de Jesucristo. Entonces, continúa la palabra siempre en el versículo 7. En el versículo 7, fíjense, voy a retroceder un poquito. Le dice Dios al profeta: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto, dice, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Un llamado a proclamar la palabra. Y luego le dice, y oirás la palabra de mi boca. Queriéndole decir, ¿vas a proclamarle a la gente o vas a proclamarle a Israel lo que yo ponga en tu boca? No lo que tú pienses. Y ese es el problema que hoy en día estamos. En los últimos días que estamos viviendo se ha levantado, si tú lo sabes como cristiano, como hermano, que estamos viviendo los días cuando se han levantado hombres, aún mujeres, proclamando cosas que Dios no las dice. Y estamos dejando por un lado lo que es la palabra del Señor. Hace un tiempo atrás nosotros tuvimos una actividad aquí en la congregación Centro Cristiano Familiar. Y sé que los hermanos que me están observando y que son de la congregación saben bien que tomamos un título que se tituló Volviendo a nuestras raíces. Y luego en otras actividades fue manteniéndonos en nuestras raíces. ¿Por qué? Porque hemos dejado pero en sí se ha abandonado la palabra del Señor. Y el hombre habla por sí mismo. ¿Cuántos hombres se levantan diciendo que Dios les dijo aquí, que Dios les dijo allá? Y nada de palabra. Por eso Dios le dijo al profeta, oirás la palabra de mi boca, vas a proclamar lo que yo te diga. Y luego le dice en el mismo versículo 7, y los amonestarás de mi parte. El atalaya tenía el poder y la autoridad de amonestar al pueblo, pero no por pensamientos del hombre. Ezequiel no iba a venir y hablarles palabras de lo que él pensaba. No, iba a venir y iba a amonestar. Amonestar quiere decir, en muchos sentidos podemos decir, amonestar es como levantar el ánimo, como exhortarlos, regañarlos. Como dice la Biblia, ¿verdad? Que la palabra de Dios es útil, ¿verdad? Para redarguir, y ahí va dando una lista para qué es útil la palabra del Señor. Entonces le dice, los amonestarás de mi parte. Cuando hay lugares donde se está predicando la palabra bendita de Dios, son lugares donde la misma palabra prospera la vida del hombre. Entonces los amonestarás de mi parte. Y eso es lo que en esta tarde yo estoy procurando como un atalaya, como una persona que ha sido llamada por nuestro Dios para hablarles de Cristo. Aquellos que no conocen del Señor. Quizás no puedo ir puerta por puerta, quizás no, porque a veces es difícil llegar a los lugares. Pero hoy en día la ciencia ha aumentado. Es otra de las señales que hemos estado viendo. Hoy en día la ciencia se ha aumentado. Hoy en día puede suceder algo en vivo allá en Israel y aquí lo estamos viendo en vivo.
¿Cómo ha aumentado la ciencia? Entonces, de esa manera también se está predicando el evangelio, se está proclamando el evangelio. Lo vas a amonestar de mi parte. Cuando dice de mi parte, quiere decirle, no vas a expresar palabras que tú creas, vas a hablar lo que yo te diga. Necesitamos predicar la palabra viva, la palabra verdadera, sin quitarle, sin añadirle. Es muy importante predicar esta palabra bendita del Señor. Entonces vamos a ver algunas amonestaciones. Por ejemplo, en el verso 11 dice así: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Primera amonestación de Dios al profeta fue: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. La primera amonestación que vemos ahí no es palabra del profeta que salió de su propio corazón. Es palabra que Dios puso en la boca del profeta. Diles que se vuelvan de su mal camino y que se vuelvan hacia mí, porque yo no quiero la muerte del impío. Dios no quiere que la gente muera sin Cristo. Por eso los atalayas, tal como Ezequiel, estamos proclamando, anunciando el evangelio, diciéndole: Cristo te ama. Y no te lo estamos diciendo en palabras que nacen de mi corazón y esto. No, te lo estoy diciendo porque así lo dice la palabra. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: y me seréis testigo en Jerusalén, Samaria, en Judea y en todas las partes del mundo. Id y predicar el evangelio a toda criatura. El atalaya de hoy en día es aquel que proclama que Jesucristo es el único camino que puede llevar hacia la salvación. Entonces, que la primera amonestación de parte de Dios por medio del profeta Ezequiel fue: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su mal camino. La segunda amonestación en el verso 12 le dice: y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará en el día que se revelare. ¿Qué quiere decir con esto? Que las obras nunca van a ayudar en el sentido para la salvación. No por obras para que nadie se gloríe. Diles que la justicia del justo no lo librará en el día que se revelare. Diles que aunque me hayan proclamado a mí como Señor de sus vidas, pero sus hechos son hechos malos, eso que me hayan proclamado a mí como Salvador de su vida no los va a librar. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que muchas veces que nuestra boca pronuncian o nuestros labios pronuncian lo que no está en nuestro corazón. Y Dios se lo dijo a Israel: ustedes de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Esa es otra amonestación que Dios le da al pueblo de Israel por medio del profeta, por medio del atalaya. Y el profeta, que es el atalaya, tenía que decir esas palabras, cayera bien con ellos o no cayera bien con ellos. Igual hoy en día es necesario proclamar la palabra a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios, decirles lo que la palabra dice, no decirles lo que yo pienso, no decirles lo que el hombre piensa, decirles lo que la Biblia dice, la palabra del Señor. Otra amonestación en el verso 12 dice: y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. ¿Qué quiere decir con eso? Que no importa lo que seas, puedes ser la persona más mala o pecadora del mundo, pero si tú vienes a los pies de Cristo, por seguridad tienes el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque lo estás buscando, te estás arrepintiendo, lo estás buscando a Él.
Yo siempre he dicho esto, y Pablo mismo lo dijo, y Pablo se sintió uno de los más hombres pecadores, peor que nosotros, dijo Pablo. Pero si tú te das cuenta que siendo lo que fue Pablo, un día aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, y Dios lo perdonó. Aún el hombre que estaba en la cruz del Calvario junto a Jesucristo, siendo lo que fue ese hombre, Jesucristo mismo le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque no importa quién eres, no importa lo que haces. Si la Biblia dice que por los pecadores vino a morir Cristo en la cruz del Calvario. Pero cosa diferente es que habiéndote ya aceptado a Jesucristo, sigas viviendo una vida como el mundo la vive, sin temor hacia Dios. Esa es cosa muy diferente. Y aunque hagas buenas obras, nunca y ni nada de eso te va a poder ayudar para en aquel día cuando nos presentemos delante del Señor. Otra amonestación. Bueno, el verso 16 dice: no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. ¿Qué quiere decir con eso? Un día venimos a los pies de Cristo, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Él nos perdonó, nos hizo nueva criatura, y dice la Biblia que Él borró todas nuestras iniquidades. No nos anduvo diciendo: fuiste esto, fuiste lo otro. Por eso es muy importante que el atalaya proclame la palabra del Señor. Es muy importante que predique lo que es la palabra del Señor. Hay exhortación, pero esa exhortación no lleva para apartar a la gente de Dios, lleva para afirmar la gente del Señor. Otra de las amonestaciones en el verso 12 también lo encontramos, dice: y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, toda su justicia no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. ¿Qué quiere decir con esto? Que el justo no puede vivir por lo que fue ayer. Ayer ya pasó. Hoy tuvo que haber sido una fidelidad ante Dios. Si hoy yo pequé delante de Dios, pero ayer no lo hice, el ayer no me cuenta. Tiene que ser una santidad diaria delante de nuestro Dios. Diariamente. Y no por lo que yo hice o por lo que yo doy, me va a servir para poder yo comprar lo que es la salvación. No necesitas tú hacer nada para comprar salvación. Ya el Señor Jesucristo nos compró por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Lo único que tú y yo necesitamos hacer como cristianos que somos es mantenernos fiel delante de Dios, caminar bien delante del Señor. Y aquellos que no le han conocido, que tú que estás viendo esta grabación y no le has conocido como tu Señor y Salvador, lo que tienes que hacer es aceptarle a Él como tu Salvador. No aceptar al hombre, no aceptar una religión, porque no cambia. El hombre no puede perdonar, el hombre no tiene el poder para perdonar pecado. Ninguna iglesia, ninguna congregación tiene el poder para perdonar pecado. El único que puede perdonarte es Dios por medio de Jesucristo. Te lo digo como un atalaya que he sido llamado para proclamar este evangelio. Y quiero concluir con esta palabra, que muchas veces nosotros los seres humanos nos hacemos sentir que somos justos. Hay personas que dicen: es que yo no tomo, yo no fumo, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no lo hago lo otro. Pero eso está bien. Está bien que no hagas todo eso. Pero para la salvación, como un atalaya, como un proclamador del evangelio, te lo digo, para salvación de tu alma, eso no vale. Lo que importa para ti para la salvación es aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Eso es lo más importante. De ahí, que no tomes, no hables esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Está bien, te ayuda.
en muchas áreas, tanto en lo moral como en lo físico. Porque si no tomas, te ayudas en lo físico. Si no fumas, te ayudas en lo físico. Si no eres una persona mal hablada o con otros actos malos, te ayuda también moralmente, dando el buen ejemplo. Pero para la salvación, eso no cuenta. Para la salvación, lo único que cuenta es aceptando a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Te lo digo como un atalaya, tal como Dios llamó a Ezequiel. Y para los que ya conocemos de Dios, para mis hermanos que me están viendo y escuchando, el que hayas aceptado a Jesucristo y que lleves 1 año, 2, 3, 4, no importa cuántos años, pero si hoy pecas y hoy te apartas del Señor, todo el tiempo que hayas hecho hacia atrás no cuenta, porque el que cuenta es el presente para poder vivir un futuro con el Señor. Pero si tu pasado fue bueno, pero hoy en este día te has alejado de Dios, quiero decirte, también tú necesitas buscar a Dios y reconciliarte. Sentirse justo significa ser más que Dios. Y el único quien puede justificar al hombre es Dios. Fíjense que por medio del profeta Dios le dice al pueblo de Israel: luego dirán los hijos de tu pueblo, le dice Dios, no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto, dice Dios. Ellos decían, no es recto el camino del Señor. Como dice mucha gente, yo estoy bien así como estoy. No necesito de una iglesia, no necesito congregarme, no necesito esto, no necesito lo otro, no necesito, yo leo la Biblia aquí en mi casa. Y está bien que si lo haces, pero si no das el paso, y te lo digo como un atalaya, y si no te lo dijera, la culpabilidad, el día que tú mueras sin Cristo, iría sobre mí y sobre todos aquellos que hemos sido llamados para proclamar el Evangelio. Pero yo te lo digo aquí en esta tarde, es necesario que entiendas que no es por obra, sino por medio del sacrificio de Jesucristo. ¿Y qué dice la Biblia para terminar? Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Y dice Dios, yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Yo juzgaré. Quiero decirte ya para terminar, va a llegar el día cuando todo el hombre o todo ser humano se va a presentar delante de Dios. Y en aquel día podrían haber tantas excusas, y entre tantas excusas puede haber aquella que van a decir, es que yo nunca escuché. Pues quiero decirte que en estos días que estamos viviendo es cuando más se está predicando el Evangelio. Tanto para ti que no conoces de Dios, como para el hermano que ya conoce de Dios. Afírmese, hermano, siga adelante, busque del Señor, que estamos en los días finales. Y si tú no le has conocido, pues acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Dios me le bendiga y saludos a todos mis hermanos y hermanas jóvenes de la Iglesia Centro Cristiano Familiar. Muy pronto nos estaremos viendo una vez más físicamente y saludándonos en el amor del Señor. Pero si también quisieras visitarnos un día, estamos en la ciudad de Springfield, Oregon, en el 1175 calle G, Springfield, Oregon. Puedes llamarnos al teléfono 337-8450, área 541. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.